Buenas tardes. El título del video de hoy es ¿Fue Jesús el primer no binario, entre comillas, o el primer they, them, entre comillas? Y honestamente, aunque este video pueda parecer una blasfemia, realmente no lo es. Es un video que yo quiero que las personas que lo escuchen piensen y digan, esto hace sentido. Esto que se nos cuenta de una manera hace sentido. Y bueno, para empezar, ¿qué es un no binario? Tal vez usted habrá escuchado este término y usted dirá, ¿qué es un no binario? Un no binario es esto. Es esto que ustedes ven aquí. La imagen real no tiene el parcho en el ojo porque su ojo no se ve muy bien. Se ve feo. Y yo, pues, para no poner una cosa que se vea asquerosa, pues le puse un parcho con inteligencia artificial. Ahora, lo importante no es el parcho que tiene el ojo. Lo importante es lo que se ve en la imagen. Lo que se ve en la imagen es una persona que es una mujer, pero como pueden ver, pues tiene bigotito, no sé si se nota bien en la imagen, pero tiene como una barbita más o menos ahí, no muy buena. Y este tipo de personas, por lo general, a pesar de que ellos son uno, utilizan el pronombre que normalmente se le aplica a algo que es mucho. En vez de decir él o decir ella, pues ellos son literalmente ellos, entre comillas, ¿verdad? En inglés, pues es más fácil. Está he ¿verdad? O she, pero entonces en vez de ser he o she, dice que es they o them, que they y them pues ellos, simple y sencillamente. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con Jesús? Recuerde que yo usé el término de a pesar de que estas personas son una persona, ellos utilizan el pronombre de ellos, o en inglés, they, them, que son muchos, son varios, son más de uno definitivamente. Y entonces, ¿por qué yo digo, o hago la pregunta, si Jesús fue el primer no binario o el primer they, them, ¿verdad? Bueno, pues resulta que en la religión cristiana, que a pesar de que en la religión, a pesar de que no se considera como cristiano, el grupo de los cristianos, ¿verdad? Los protestantes, evangélicos, lo que sea, ¿verdad? Incluyendo en vez de los no binarios, los non-denominational, que no tienen denominación, entre comillas. Pues en el caso de los no binarios, ellos dicen que ellos no son no binarios. Estos dicen que no son no binarios porque no son hombres ni mujer. Pues los non-denominational, los que no tienen denominación, entre comillas, bueno, pues ellos pues no tienen denominación. Eso es lo que ellos dicen, aunque realmente son
evangélicos, protestantes, eso es lo que realmente son, pero ellos dicen que ellos son non-denominational. Pues a pesar de que como cristiano no caen los católicos, pero los católicos sí son cristianos porque siguen a Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo como el Salvador. Pues tanto los que caen bajo los cristianos, de nuevo los evangélicos, los protestantes, como los no binarios, que vendrían siendo los que no tienen denominación, y los católicos, todos de nuevo creen en eso de que Jesús es el Salvador. Pero todos estos creen en algo a lo cual yo le he denominado el ser el no binario, entre comillas. Porque a pesar de que Jesús es Jesús y Dios, bueno, digámoslo así, a pesar de que Jesús es Jesús y de que Jesús es el Hijo y Dios es Dios y Dios es el Padre, tanto para los cristianos como para los católicos, que de nuevo se supone que son cristianos, pero que no se les cataloga de esa manera y entonces se les llama católicos. Ya, tú eres católico y los demás, entre los no binarios, de los no que tienen denominación entre comillas, como los evangélicos, protestantes y todos los demás, caen bajo cristianos. Son cristianos y católicos, a pesar de que ambos son cristianos. Perdón, ambos son cristianos porque creen en Cristo. En ambos grupos, cristianos y católicos, se cree en esto, que es que Dios Padre, Jesús Hijo y el Espíritu Santo son tres seres y esos tres seres son uno. ¿Verdad? Si uno se pone a pensar, bueno, un Dios que crea todo lo que existe tiene que estar fuera de las limitaciones que hay, las limitaciones físicas que existen, leyes naturales que existen, porque lo creó todo. Por ende, un ser todopoderoso ciertamente puede ser tres, pero realmente no ser tres, sino ser uno. Si uno se pone a pensarlo de esa manera, ¿verdad? Pero por otra parte, si uno se pone a pensar en el aspecto de que tanto los cristianos como los católicos son monoteístas, pues entonces no hace sentido el que se crea en tres seres que son separados, pero son uno solo. Y este video que estoy haciendo se me ocurrió porque yo estaba viendo, yo sigo al cura de Toledo en YouTube. Una persona que se nota que es muy apasionada con la Biblia, con enseñar la Biblia, explicar lo que hay en la Biblia. Se ve que es tremenda persona, honestamente. Me gustaría conocerlo, si fuera posible. Pero él vive en Arrua de Valdeorras y yo vivo en la Gran Corporación. Ahora, viendo sus videos, recientemente yo vi dos videos. Uno en el que él habla de cuando Jesús él estaba
como queriendo pasar desapercibido, se encontró con un individuo que tenía algún problema de salud, algún problema físico, no me acuerdo, no sé si era leproso, creo que era leproso el problema que tenía. Y Jesús lo curó. Pero Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie que yo hice esto por ti, porque de nuevo él quería pasar desapercibido. Y el leproso, súper contento, se fue al pueblo y le dijo a la gente, mira, este individuo que me curó. Y obviamente todo el mundo en ese pueblo sabía que él era leproso y obviamente lo ven y dicen, wow, espérate, este tipo ya no tiene lepra. Pasó eso. Y en otra de las anécdotas de la Biblia que cuenta el cura de Toledo en otro video, era que habían unas personas que estaban poseídas por demonios. Y en ambos casos, tanto en el caso de curar al leproso como al de quitarle los demonios a los poseídos, Jesús no invocó el nombre de su Padre para hacer estas cosas. Él las hizo. A los que estaban poseídos les dijo a los demonios, salgan de esas personas, algo así, básicamente. Entonces el cura de Toledo dice que basado en eso, Jesús es Dios. Porque no tuvo que invocar el nombre de su Padre, sino que por él mismo lo hizo. Y el único que puede hacer eso es Dios. Por ende, Jesús es Dios. Y de ahí la cuestión esta de que la Santísima Trinidad son tres, pero esos tres son realmente uno. Entonces, si uno sigue esa retórica, pues entonces definitivamente Jesús es un no binario. Porque a pesar de que Jesús es Jesús, pues entonces ciertamente Él no es uno, sino que Él no es tan siquiera dos. Él es tres. ¿Verdad? Por ende no es no binario, porque binario es de dos. ¿Verdad? Pues él no es uno. Él no es dos. Él es tres. Así que viéndolo desde ese punto de vista, pues mira, Jesús es un no binario. Pero por otra parte, hay que pensar entonces, y uno dice, pero espérate un momento. Porque si Jesús, de nuevo, es el Hijo, pero Jesús a la misma vez es Dios y Dios es el Padre. Y obviamente se entiende que el Espíritu Santo también es Dios, pues entonces Jesús también es el Espíritu Santo. Ahora es que viene la cuestión que es para hacernos pensar. Y es, si Jesús es todos esos, Dios es Jesús y es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios y es Jesús, entonces ¿dónde queda que cada vez que Jesús quiere hablar con su Padre, Él habla con su Padre? Él se refiere al Padre como el Padre. ¿Verdad? Él le ora al Padre. Se comunica con el Padre. Pues entonces ahí queda lo de el they them. Jesús es un they them. Jesús, que they them, traducido al español, es ellos. O sea que Jesús no es Jesús, Jesús es ellos.
Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero por otra parte, si yo, que soy Jesús, soy el Padre, ¿por qué yo le tengo que orar al Padre? Si yo soy el Padre. Por eso es que uno tiene que ponerse a pensar y decir, si realmente Jesús, el Padre y el Espíritu Santo son todos lo mismo, ¿cuál es la razón de Jesús de tener que comunicarse con el Padre como que es otro? Y ahí es donde tenemos que pensar si realmente la Trinidad hace sentido. Porque si, de nuevo, Jesús es el Padre y es el Espíritu Santo, pues Jesús no tendría razón alguna para orarle al Padre, para ponerse en comunión con el Padre. Porque Él es el Padre. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres en uno. Por ende, de nuevo, no son binarios porque no son dos, son tres. ¿Verdad? Por ende, es un no binario. Pero y entonces a la misma vez, al igual que como yo decía ahorita, los no binarios que son uno solo, ellos utilizan pronombres que solamente se utilizan para más de uno. They, them, pues entonces Jesús vendría siendo un they, them. Pero realmente hace sentido que Jesús sea un no binario y que por ende sus pronombres sean they, them, en español ellos. Hace sentido cuando Jesús le habla al Padre como un ente separado, le ora al Padre, se pone en comunión con el Padre como un ente separado. Pues honestamente no hace sentido. Y es por eso que a mí nunca me ha hecho sentido el asunto ese de la Santísima Trinidad. Que ciertamente yo admito que un ser todopoderoso que lo creó todo, por ende puede ser capaz de hacerlo todo, inclusive el hecho de ser un solo ser a pesar de que son tres seres. Porque las limitaciones naturales que él creó no existen para él, porque él lo creó todo. Pero por otra parte, entonces no me hace sentido que Jesús le hable al Padre como un ser aparte. En los muñequitos en el anime de Dragon Ball Z, a veces venía Piccolo y generaba otras, se separaba o se veía, este era el cuerpo de Piccolo. Y de su cuerpo salía otro cuerpo, se veía así como que salía un goo, una cosa, un líquido pegajoso. Salía cuando él se dividía en más de un solo Piccolo. Pero todos esos Piccolos que él creaba para él practicar su combate, no teniendo con quién más practicar, pues él creaba esos otros Piccolos. Pero esos Piccolos eran Piccolos. Pero, y así uno puede ver de nuevo a la Santísima Trinidad, pero de nuevo, ¿cómo es que se puede explicar el que si todos son uno, Jesús tenga que hablarle al Padre como si fuera otro ente aparte? Y ahí es donde entra esa cuestión de que realmente la Santísima Trinidad será eso mismo que nos dicen que son tres en uno, o es una interpretación que se le ha dado a entes separados que son divinos, pero se dicen que son tres en uno. Obviamente yo en este video no quise entrar mucho en el asunto del Espíritu Santo, porque a mí el Espíritu Santo me parece más bien como una manera que tiene Dios Padre para proyectar su poder
pero no es un ente divino. Así es como yo lo entiendo. Y yo obviamente entiendo que Jesús es el Hijo, un ser divino también, pero no es el Dios Padre. Y Dios, pues Dios Padre, ¿verdad? Así es como yo entiendo las cosas. Pero de nuevo, este video yo simplemente lo quise hacer no en manera de mofa, sino utilizando a los they, them o a los no binarios que, a pesar de que son uno, dicen que utilizan pronombres de que solamente se le utilizaría correctamente en el idioma a varios para, para hacer pensar si realmente las cosas son como se nos han contado entre los cristianos y los católicos, o si por otra parte realmente son entes aparte. Dios Padre y Jesús el Hijo son entes aparte. Y bueno, en mi búsqueda de la verdad, la única religión que yo he visitado que concuerda con esta creencia que yo llevo teniendo hace tiempo son los testigos de Jehová. Son los únicos que comparten esta creencia que yo llevo teniendo por lógica, por lógica propia, desde hace mucho tiempo. Pero bueno, nada, este video fue simplemente para hacer pensar, no es para ofender, no es ni siquiera para ofender a esta persona que realmente es una mujer que se siente hombre, que no es lo que es. Es simplemente un video que yo hice para hacernos pensar. Y nada, si los he hecho pensar con este video, me gustaría que lo compartan. Muchas gracias por escucharme y será hasta el próximo.